Dios les bendiga a todos. Les invito a que hagamos una oración antes de empezar. Amoroso Dios, Padre Santo, me pongo en tus manos, te ruego que me uses y bendigas a todos los presentes con tu hermosa y grande bendición por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, de acuerdo con la lectura que ya se hizo, he titulado el mensaje La oportuna ayuda de Dios en los grandes conflictos de la vida. Todos en la vida tenemos problemas, pero Dios en su mucho amor ayuda a los cristianos y aún a los que no son cristianos todavía, pero a quien ayuda mejor, a los que ya han aceptado a Cristo en su corazón. Dice en Mateo 5:45 unas palabras muy bonitas donde Dios bendice tanto a los cristianos como a los que todavía no son. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios les da mucha oportunidad a los que todavía no se han convertido, les da tiempo y oportunidades para que no solamente tengan bendiciones materiales, sino la más grande bendición que Dios les da a los que aceptan a Cristo con todo su corazón, la salvación eterna. Bien, y es tan importante que tomemos en cuenta que estamos pasando tiempos difíciles cuando hay diferentes comentarios que en lugar de que ayuden, retiran a las personas de Dios. Dice en Gálatas 3:24, la Biblia nos dice que la ley de Dios es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y en forma simbólica tenemos muchos ayos que nos llevan a Cristo. Y investigando el significado de esta palabra, los ayos en la antigüedad eran personas que se dedicaban a cuidar niños, los educaban, los llevaban a la escuela y los llevaban con sus padres. Eso es hermoso. Así es la ley de Dios en la Biblia y se señala como un ayo para educarnos. Pero tenemos simbólicamente diferentes ayos. ¿Cuáles son estos ayos? Por ejemplo, la Biblia en sí es un ayo. Nos habla de Cristo, nos acerca a Cristo para que le aceptemos de todo corazón porque es nuestro único Salvador. ¿Qué más ayos podemos tener? Aún el bautismo viene siendo un ayo, donde el que se bautiza le promete fidelidad a Cristo toda su vida hasta la muerte. Y aún se dice que los maestros de la escuela dominical también son ayos, porque ayudan en sus clases para que las personas se acerquen a Cristo y le obedezcan de todo su corazón. Pero debemos entender que los ayos no salvan. El único que salva es Cristo, el único. Pero una nueva visión de comentarios que se han hecho, decía una persona, yo acepté a Cristo y con eso me basta, aunque no me bautice, aunque no vaya al templo, aunque no ore, aunque no estudie la Biblia. Y esa forma de conversión es completamente falsa. Porque la Biblia nos dice que el cristiano debe tener
debe tener frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de uno que se convierte. Entonces, el primer fruto es bautizarse. Los demás frutos, estudiar la Biblia, hacer oración, asistir al templo y pues cooperar lo mejor que se pueda, siendo fiel a Cristo toda su vida hasta la muerte. Y eso es muy importante porque aceptó a Cristo, pero no hace nada, no tiene frutos. Esa aceptación es completamente falsa. No hay ningún ejemplo en la Biblia desde que se convirtieron los primeros cristianos que aceptaran a Cristo y que no se bautizaran, que aceptaran a Cristo y no estudiaran la Biblia, que aceptaran a Cristo y no cumplieran con sus deberes. ¿Cuáles son los frutos? Cristo dijo, un árbol por sus frutos es conocido, y uno que se convierte también es conocido por medio de sus frutos. Bueno, es importante entonces entender que los frutos de un realmente convertido es aceptar a Cristo, ser bautizado, abandonar todo pecado, esmerarse por tener una vida limpia, orar siempre en toda circunstancia, ofrendar, diezmar, porque si no lo hace, se está fuera del camino. Asistir a todos los cultos de la iglesia, ser cristiano entusiasta, dejar ver con hechos el verdadero amor que le tiene a Dios, esmerarse en ser fiel hasta la muerte como Cristo lo pide. ¿Y cómo lo pide Cristo? Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que acepta a Cristo como su Salvador, pero vive en pecado y no se arrepiente dejando su pecado, su conversión es falsa. Y algunos en comentarios modernos han dicho, acepta a Cristo aunque no dejes tu pecado. Eso es completamente falso. Ayuda para que la persona se pierda, no para que se salve. Entonces, ninguno de los ayos puede dar salvación. La ley, la Biblia, el bautismo, el pastor, ninguna comisiones de la iglesia, porque la verdadera salvación la da Jesucristo. Bien, el pueblo de Israel se portó mal y sufrió las consecuencias en todo tiempo de los jueces. Alejados de Dios, dice nuestro pasaje, por 7 años fueron maltratados por los madianitas. Sus ganados y todo lo que sembraron se los quitaban los madianitas, y los israelitas sembraban. Llegaban los madianitas, les quitaban todo y destruían sus sembrados. ¿Cuántos años sufrieron así? 7 años. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué sufrir de esta manera, sabiendo que hay un Dios que nos ayuda, que nos liberta, que nos da bendiciones para que podamos tener plena comunión con Él? 7 años, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué lo echaban de ver que el sufrimiento era porque estaban alejados de Dios? ¿Por qué no echaban de ver? ¿Por qué no recordaban las misericordias que Dios tuvo antes y ayudó a su pueblo cuando tenían verdadera comunión con Él? Sus ganados, todo lo que sembraban, se los quitaban los madianitas. Los israelitas sembraban y escondían sus cosechas en cuevas, en cavernas, porque cuando llegaban los madianitas les quitaban todo y destruían sus sembrados. Tanto sufrían que llegó el tiempo en que se arrepintieron. 7 años para arrepentirse, sufriendo como por gusto. 7 años. Yo diría que ni un mes, con un mes menos. Tenían que reflexionar. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué?
El arrepentimiento es el primer requisito para tener la ayuda oportuna de Dios. Cristo dijo al empezar su ministerio, Mateo 3:8 y Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, donde el verdadero arrepentimiento se mira con hechos, no solo con palabras, y se dan los 5 pasos de un arrepentimiento verdadero. Entender que se ha pecado, primer paso. Segundo, tener tristeza por el pecado. Tercer paso, tener cambio de pensamiento. Cuarto paso, cambio de propósito. Y el quinto, cambio de acción. Varios personajes en la Biblia nos dan este bello ejemplo. Por ejemplo, el hijo pródigo. Cuando él empezó a padecer, a sufrir hambre por su pecado, pudo entender que había pecado. Y sintió tristeza diciendo, ¿cuántos jornaleros de mi padre siendo criados tienen abundancia de comida? Y yo aquí, el hijo, padece de hambre. Tuvo tristeza, pero tuvo cambio de pensamiento. Iré a mi padre, le pediré perdón. Le diré que me hagan que sea como uno de sus criados para que no me falte la comida. Tuvo cambio de pensamiento, pero también tuvo cambio de propósito. ¿Qué se proponía? Tener otra vez comunión con el papá. Y el quinto paso fue cambio de acción. Todo lo que pensó lo hizo, sí lo hizo. Tuvo cambio de acción. Tanta tristeza le dio cuando tenía hambre y que le llevaban los alimentos a los puerquitos y que él había ido a ese lugar a conseguir trabajo. Quería agarrar algo de lo que le daban a los puercos por el hambre que tenía. Pero al querer agarrar, miraba al dueño de los puercos que lo estaba mirando y ya no, siempre no. Me dará vergüenza que vea que me como la sobra de los animales. Y le dio vergüenza. Más tristeza lo llevó a realizar su plan de un verdadero arrepentimiento. Y llegó y el padre lo perdonó. Al verlo de lejos se dice que él seguido salía a la puerta a ver si miraba a su hijo que volvía. Y lo vio volver, le dio gusto. Lo dio gusto y cuando llegó, inmediatamente el hijo le dijo, padre, ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus criados, que no me falte la comida. Y le dijo, hijo, lo abrazó con tanto amor, con tanto cariño y ordenó, maten a los mejores becerritos para que le den de comer. Y hagamos fiesta porque mi hijo era perdido, pero es hallado. Se había ido, pero ahora ha regresado. Alegrémonos. Y le dio tanto gusto, que es lo que pasa cuando un pecador se arrepiente, cuando hace su decisión y no sale a veces con palabras desviadas. No estoy preparado. ¿Preparado a qué? Lo que necesita es tener decisión. Me decido a obedecer a Cristo, a aceptarlo con todo mi corazón. Bueno, eso es tan importante. Y entonces dice la Escritura que Dios mandó al pueblo arrepentido a un profeta que les dijo, así ha dicho Dios, yo los libré de la esclavitud de los egipcios, yo les he dado la tierra prometida. Y no tengan miedo de los dioses de los amorreos. Dios manda a un libertador para el pueblo arrepentido. Un ángel de Dios le habló a Gedeón que estaba sacudiendo su trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Y Gedeón lo respondió: si Jehová está con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Por qué los madianitas nos tratan mal? No podía entender que por su mala conducta, por retirarse de Dios, por adorar al Dios Baal y Acera en lugar del verdadero Dios, estaban retirados de la bendición, estaban fuera del camino, sufriendo las consecuencias de su retiro de Dios. ¿Por qué retirarnos de Dios si sabemos que vienen consecuencias de sufrimiento? No conviene jamás. Si algo nos pesa, si algo vemos que nuestra vida cristiana es algo pesado, porque si hay actividades pesadas, ¿por qué no decirle a Dios? ¿Por qué no pedirle su ayuda, su dirección, para que nos enseñe cómo debemos obrar en todo tiempo, pero que le agrademos a Dios, porque no nos conviene nunca retirarnos de Él, nunca, porque entonces sufrimos las consecuencias como lo pasó el pueblo de Israel. Y entonces Gedeón está listo para servirle a Dios. El ángel le da la respuesta, no le da la respuesta, pero el mal ha venido porque se han portado mal. Y a los 7 años se arrepintieron. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Dios le dice a Gedeón: tú salvarás al pueblo de Israel de los madianitas. Pero ¿cómo, Señor, si soy tan pobre en la familia? Gedeón ofrece un cabrito en sacrificio y el ángel de Dios, con la punta de su dedo, de su bastón, toca la carne del sacrificio y el fuego consume el sacrificio. Lo que Dios hizo para salvar al pueblo. Gedeón edificó un altar para Dios y le puso por nombre Jehová Shalom, que quiere decir Jehová es paz. Y en la misma noche ofreció el sacrificio un toro de 7 años y cortó la imagen de Acera y de Baal, y fue hecha de la madera, y con ella quemó el sacrificio para Dios. No todos adoraban al verdadero Dios. Todavía había quienes adoraban a Baal y Astoret, Acera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que adoraran a Baal, sí, y Acera, dioses de los paganos? Y en el día los adoradores de Acera querían matar a Gedeón, y también porque derribó al altar de Baal. Fíjese nomás. Y Joás, que era el papá de Gedeón, pues trató de defenderlo. Dijo: bueno, si Baal es Dios y Acera es diosa y tienen poder para hacer las cosas y castigar, dejen que ellos castiguen a Gedeón. No ustedes, dejen que esos dioses con su poder los castiguen. ¿Qué castigo le dieron? Ninguno. Ninguno. Eso es lo triste, que aún viendo las consecuencias de su vida, ¿cómo es posible que adoraran todavía a Baal? Preparen su ejército. Los madianitas sospecharon que Gedeón les iba a presentar batalla. Prepararon su ejército y Gedeón tocó la trompeta y reunió su ejército con 30,000 soldados. Y Dios le dijo: ¿creerás que por tu fuerza, por tu gran cantidad de soldados ganaste la batalla? No. Los que tengan miedo, que se vayan. Y tuvieron 22,000 tuvieron miedo y se fueron. Y quedaron 10,000. Todavía le dijo Dios: 10,000 son muchos. Todavía son muchos. Ponlos a prueba. Llévalos al agua, al río, a la fuente de agua, y que beban agua. Y fíjate cómo van a beber agua. Y se dice que 300
300 soldados agarraban el agua con la mano y la bebían, y los demás se hincaban a beber el agua directamente de la fuente de agua. Bueno, ¿cuántos fueron los que tomaron agua con la mano? 300. Y le dijo, esos, escoge para que tengas la victoria. Con eso le demostraba Dios a Gedeón que la victoria se la daría Dios. No él, no la cantidad de soldados, no, Dios que estaba interviniendo para su defensa. Bien, el ataque fue de noche y todos eran soldados obedientes. Cada soldado tenía una trompeta, una espada y una tea ardiendo. Y a la señal de Gedeón, todos al mismo tiempo quebrantarían sus cántaros. Y en la mano izquierda y la tea ardiendo, y en la mano derecha la espada, se lanzarían al ataque gritando, por Jehová y por Gedeón. Y así lo hicieron. Y los enemigos huyeron inmediatamente y Gedeón ganó la batalla. ¿Quién les dio la victoria? Dios. Él con 300 hombres y los enemigos con miles de hombres. Era imposible que ganaran la batalla si Dios no hubiera intervenido. Pero Dios intervino. Y debemos nosotros aprender. ¿Qué aprendemos de la historia de Gedeón? Debemos aprenderlo hoy en nuestros días. Que en las peores crisis, en las grandes aflicciones de la vida, todo cristiano fiel tiene la ayuda oportuna de Dios. Todo cristiano fiel, porque el que no es fiel no tiene la victoria. Simplemente cuando leemos en Isaías 59:2, vemos que el pecado hace ocultar el rostro de Dios para escuchar nuestras oraciones. Si ellos vivían en pecado, no hay ayuda de Dios. Pero si ellos estaban arrepentidos, estaban en el camino de Dios, allí estaba segura la victoria. Y debemos aprender, es urgente que tengamos buena relación con Dios para que tengamos la ayuda oportuna de Dios. Las armas del cristiano para tener la ayuda oportuna de Dios en comparación a las armas que usó Gedeón. Veamos, los cántaros, al quebrarse, simbolizaban la vida quebrantada delante de Dios, una vida de arrepentimiento real. Las teas ardiendo simbolizaban la presencia de Dios por la buena relación con Él. Recordemos el candelero de los 7 brazos en el templo de Jerusalén, que siempre simbolizaban la presencia de Dios. Bien, y las trompetas simbolizaban la alabanza sincera y pura para Dios. Dios quiere que se le alabe con sinceridad, con gozo, con alegría. Qué bonito se ve cuando la congregación está unida y todos cantamos alabando a Dios, pero que sea de corazón. Eso es lo importante y es muy hermoso. Bien, entonces esto es lo importante. Y la espada simboliza la palabra de Dios, que debe ser bien usada para tener una vida recta y para ganar almas para Cristo. Los mejores frutos que Dios nos pide, ganar almas para Cristo. Bien, todos los cristianos que se esmeran en ser fieles tienen la ayuda oportuna de Dios en los grandes conflictos de la vida. Todos queremos que Dios nos ayude y tener victoria. Sí, este mensaje y este estudio es una invitación para que todos nos esmeremos
en ser fieles, puntuales, sinceros, apartados de todo mal, para que siempre tengamos la ayuda oportuna de Dios en los grandes conflictos de la vida. Qué hermoso es vivir teniendo comunión con Dios, teniendo el esmero. Pero como humanos nos desviamos de vez en cuando. ¿Qué debemos hacer? Pedir perdón inmediatamente. No dejar que pasen días, meses, menos años, para reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Por qué? Al momento que hemos cometido errores, pedir perdón. Inmediatamente, Señor, perdónanos. Humanamente pecamos contra ti, perdónanos. Ayúdanos a tener siempre fortaleza en tu gracia, en tu perdón, en tu poder. Danos fortaleza, perdónanos y danos fortaleza para portarnos bien. Y Dios nos ayuda. Inclusive hay situaciones muy difíciles que no podemos nosotros hacer nada. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Pensemos, por ejemplo, cuando Moisés cruzó el mar. ¿Cómo es posible que él cruzara el mar? Que él abriera las aguas y pasaran en seco. ¿Cómo? Imposible. Moisés jamás podía hacer eso. Pero con la ayuda de Dios es diferente. Dios mismo le dijo, toca el agua, y el agua se abrió. Todo eso lo hizo Dios. ¿Por qué lo hizo? Por su misericordia, por el cuidado a su pueblo, y porque en esa ocasión todos estaban unidos en la adoración, unidos en el esfuerzo de agradar a Dios. Y qué hermoso se ve cuando la iglesia está unida. Y unida le sirve a Dios. Unida se ponen de acuerdo para orar, para retirarse de todo mal, para pedir perdón por todas las faltas cometidas, para que Dios siempre esté en nuestras vidas en forma agradable, ayudándonos. Ahora, pongo el ejemplo tan sencillo en la familia, cuando se ve que los niños obedecen a papá y a mamá. ¿Cómo se ve de bonito? Papá y mamá teniendo a sus hijos obedientes, que se acercan y cariñosos dicen, mamá, papá, yo te quiero mucho. Qué bonito se ve todo eso. Y el amor debe ser con hechos, no solamente con puras palabras, sino con hechos. Y entonces Dios también quiere que le amemos de corazón con hechos. Él mismo nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7, Isaías 55:6-7. Dios nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando nos portamos mal, nos alejamos de Dios y Dios nos dice, volveos a mí en una situación de corazón sincero para tener las bendiciones de Dios. Y no vamos a hacer como en esa ocasión los israelitas adoraban a Baal y a Astora y a Acera. A Baal y a Acera. ¿Cómo? Cambiar a Dios, ofenderlo de esa manera. Recordemos que aun cuando Moisés subió al monte para recibir el mensaje de los mandamientos en la tabla de la ley, ellos dijeron, ¿quién sabe qué le ha pasado a Moisés? Ya se tardó mucho. Haznos un becerro para adorarlo y decirlo, tú nos sacaste de la esclavitud de Egipto. Qué ofensa tan grande, comparar a un becerro con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa comparación? ¿Por qué hacer esa ofensa? Dios merece respeto, Dios merece amor y nunca lo debemos de cambiar, pase lo que pase. Aún en la Biblia tenemos varios ejemplos
de poder, como los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que siempre tuvieron en su corazón la decisión de servir a Dios con todo su corazón y enfrentar los problemas difíciles aún con la muerte, pero de Dios jamás alejarse. Cuando dijo aquel emperador, hínquense a mi Dios, ¿verdad? Y ellos dijeron, no nos hincaremos a tu Dios. El emperador enojadísimo, pues les podía dar muerte al momento, pero dijo que tengan un castigo, que todos sepan que a mí no se me contradice. Y ordenó que pusieran el horno ardiendo, pero con tanto fuego que hasta se miraba rojo aquel. Bueno, dijo, si no se hincan a mi Dios, van a ir al horno de fuego y allí van a morir. ¿Qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego al oír esa orden? Dijeron, morimos, pero no nos hincamos jamás a tu Dios. Y tuvieron tanta firmeza que al momento que los llevaron, imagínense, ya los llevaban para aventarlos al horno ardiendo. Y en el momento, ¿no creen que ellos invocaron a Dios? Señor, sálvanos. Solo tú tienes poder para salvarlos. Y Dios los salvó. Mandó su ángel, que cuando cayeron adentro del horno, empezaron a dar vuelta alrededor en el horno ardiendo. Y los guardias que llevaron a los 3 a aventarlos al horno, murieron, alcanzados por el fuego, murieron, pero ellos no murieron estando adentro del horno. Y cuando estuvieron 4 en lugar de 3, porque el ángel de Dios estaba con ellos, el mismo emperador dijo, bueno, ¿no fueron 3? ¿Cómo es que son 4? Y el cuarto, vestido en forma muy luciente, dijo, es el ángel de Dios. Salgan estos jóvenes, salgan. Y cuando salieron, entonces Nabucodonosor dio la orden. Todo aquel que hable mal de esto Dios será castigado. Porque este Dios tiene poder para salvar a los que le adoran. Miren qué bonito. Cómo Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron tanto valor. Estuvieron decididos a morir, pero jamás desviarse del camino. Y aún pensemos en los que fueron echados al foso de los leones por el emperador Nerón y por Calígula y por otros emperadores romanos, y esos murieron comidos por los leones cuando fueron lanzados al circo romano. Y ellos dijeron, sí, morimos, pero no negamos a nuestro Dios. Y tuvieron las bendiciones de Dios, su salvación completamente segura. Y eso debemos estar dispuestos en nuestros días, en nuestro tiempo, a ser fieles como Él nos ha pedido. En esta vida, dice Cristo, tendréis tribulación. No tengas temor lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vivamos con esfuerzo, agradando al verdadero Dios. Vivamos con esfuerzo aún los momentos de mayor peligro, confiando en que Dios no falla. Siempre estará a nuestro lado para ayudarnos en los problemas más grandes de la vida. Pero mostrémosle obediencia y mucho amor. Aún pase lo que pase, no perdamos la fe, porque lo peor es que perdamos la fe en Dios. Y tener falta de fe en Dios es pecado. Es la falta más grave que puede haber. Aprendamos de esta lección que hemos tenido en la escuela dominical y aprendamos lo que la Biblia nos dice en su palabra. Tengamos siempre fe,
amor y decisión, y sobre todo que en nuestra oración le pidamos a Dios que nos dé fortaleza y que nos dé valor, que nos dé su ayuda para ser fieles como lo ha pedido, fieles hasta la muerte. Terminemos con una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das y las oportunidades que en los tiempos difíciles tú nos prometes estar con nosotros para darnos siempre fortaleza y tu bendición, que nunca nos haga falta. Te suplicamos que nos sigas dando esa fortaleza y nos ayudes para ser fieles como lo has pedido hasta la muerte. Bendice a cada uno de tus hijos y ayúdanos todos para que nos meremos en ser puntuales en todos los cultos, no solamente el domingo, los demás cultos. Ayúdanos, Padre amado, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.